Muy buenas noches a todos. Desde el Comité Permanente de Educación Médica de la SOCIEN de la Universidad Nacional de Concepción, les damos la bienvenida. Daremos inicio a esta ponencia Esguinces, Luxaciones y Fracturas de la mano de la doctora Mirna Elizabeth Valenzuela, especialista en ortopedia y traumatología. El link de asistencia aparecerá en unos minutos en los comentarios. Los certificados de participación serán remitidos a sus respectivos correos en la semana. Esperemos disfruten y por sobre todo adquieran conocimientos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Esta noche vamos a hablar un poquitito de lo que son los esguinces, las luxaciones y las fracturas. Son tres patologías diferentes que pueden presentarse de forma similar, sobre todo en nuestra práctica diaria que vamos a estar empezando la parte clínica, la atención a los pacientes. Hay que atender bien estas tres patologías porque uno puede no distinguir bien y realizar algunas acciones indebidas. Por eso, esta noche vamos a hablar de la diferencia entre estas tres patologías. Comenzamos hablando entonces lo que son los esguinces. Cuando hablamos de un esguince, hablamos de una lesión de los ligamentos alrededor de una articulación que puede ser una simple distensión o puede ser algún grado variable de ruptura ligamentaria. O sea, entonces todos los elementos laxos que se encuentran alrededor de la articulación sufren alguna distensión o una disrupción, ya sea por un mecanismo de torsión articular. ¿Qué signos o síntomas pueden presentar estos pacientes que acuden junto a nosotros con un cuadro de esguince? Vamos a diferenciar algunos signos y síntomas que van a ser comunes y otros que van a ser más bien específicos de acuerdo a cada patología. En el caso de los esguinces, el dolor no es tan intenso en comparación a lo que es la luxación o la fractura. La inflamación es de un grado variable, dependiendo también del grado de esguince que se produce, entonces también va a haber el grado de inflamación articular correspondiente. La dificultad para la movilización también es variable de acuerdo al grado de comprometimiento de los ligamentos articulares. Y el hematoma puede o no aparecer dependiendo si hay o no una ruptura fibrilar de los componentes laxos articulares. Y aquí empezamos entonces lo que es los grados de esguince. Vemos acá entonces cómo debería de verse un ligamento de forma normal de fibras longitudinales y ya los 3 grados de esguince, que pueden ser del grado 1, 2 o 3. El grado 1 se caracteriza por una simple distensión o elongación de los ligamentos y puede haber unas micro rupturas no mayor al 5% de sus fibras. En el grado 2 ya hay una ruptura parcial de las fibras, hasta el 50% puede haber. Y en el grado 3 es mayor al 50% o un desgarro total. Y en dependencia de estos grados de los esguinces, después vamos a ver entonces qué tratamiento poder indicar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primeramente el diagnóstico va a ser clínico, atendiendo los signos y síntomas que ya habíamos dicho anteriormente. Y después de esto está nuestro diagnóstico imagenológico, que podemos solicitar unas radiografías de las articulaciones para ver si hay o no algún compromiso de la articulación, ya sea una abertura mayor de lo que habitualmente es, que puede verse desde el grado 2, ya puede verse ya en las radiografías se puede distinguir. Las ecografías nos sirven mucho para determinar la cantidad de fibras, de fibras de los ligamentos que están comprometidos. Y por último encontramos la resonancia magnética, que es más precisa
solo que es un poco más costoso. Y también en cuanto a accesibilidad es un poco más difícil habitualmente en nuestro medio. Atendiendo esto, lo que hay que tener en cuenta es que la ecografía, por ejemplo, no solicitamos en los primeros días donde hay mucha inflamación todavía, porque nos va a dar falsos positivos, falsos negativos, por la cantidad de líquido de hematoma que se encuentra alrededor de esta articulación que ha sufrido una distensión. Cuando ya tenemos entonces nosotros nuestro diagnóstico, vamos a hacer nuestro tratamiento. Ahora, ¿qué es lo esencial ahora que nos llevemos de la clase? ¿Cuál va a ser nuestro primer tratamiento? Ahí donde nos toque a nosotros cuando nos llegue el paciente, porque ustedes cuando estén en sus consultorios y aún no cuenten con un traumatólogo que pueda atenderle al paciente, ustedes tienen que brindarle sus primeras medidas. Entonces ahí viene la parte de los primeros auxilios. ¿Qué es lo esencial? Primero, no maniobrar ninguna articulación, es inmovilizar. Se puede colocar vendajes suaves, elevar el miembro, si se trata, por ejemplo, de miembro inferior, elevar un poquitito el miembro, indicar al paciente que no apoye ese lado del pie y aplicar frío local. No poner nada de fomentos tibios, no masajear, es solamente esto. Inmovilizar miembro elevado, en caso de que sea miembro superior, entonces con un cabestrillo, hielo local, algún pequeño gesto, un vendaje suave, y derivar al centro de mayor complejidad más próximo donde se pueda realizar sus estudios imagenológicos, ya sea una radiografía o una ecografía, de acuerdo ya a lo que le pida el traumatólogo. Y de acuerdo a eso, entonces después se va a establecer el tratamiento posterior, que va a ser el tratamiento farmacológico, con los antiinflamatorios no esteroideos, también los antiinflamatorios como la alfamilasa para disminuir el edema local. Y posteriormente viene después el tratamiento con la fisioterapia y la kinesiología, que también tiene su parte de aparatología, o sea, la parte de fisioterapia como tal, y la parte kinésica, que ya es la parte de rehabilitación funcional. Acá siempre hay una controversia cuando hay un esguince, inmovilizar o no inmovilizar. Siempre va a depender del grado de afectación de los ligamentos que están envolviendo esa articulación y la carga de peso que soporta esa articulación para ver si nosotros inmovilizamos o no. Primer punto. Y lo segundo es ver la actividad física habitual del paciente que ha sufrido un esguince y de acuerdo a eso entonces decidir. Generalmente si es del grado 1 no se inmoviliza, solamente se indica ya en la parte de crioterapia, elevar el miembro y empezar ya su tratamiento de rehabilitación lo más pronto posible, ayudado también con la terapia farmacológica. A partir del grado 2 se pueden utilizar vendajes que ya puede realizar el médico que lo trata o el kinesiólogo que lo trata, que se hacen vendajes para que pueda seguir movilizando la articulación, que son vendajes de movilización activa. Y esto generalmente se va cambiando cada cierto tiempo. También existen los que son, por ejemplo, las ortesis, como son las muñequeras, las tobilleras, las rodilleras, que también se puede utilizar cuando hay un esguince grado 2 o el grado 3 cuando ya es mayor del 50%, sí, generalmente los primeros días inmovilizamos con alguna férula y después entonces empezar la movilización progresivamente de acuerdo a cómo va disminuyendo el edema local. Esa fue la parte de esguince, que es la parte más leve. Vamos a ir avanzando en complejidad y encontramos ahora un grado mayor. Es como si fuera que ya esa articulación soportó una carga mayor, ya se distendieron todos los ligamentos y en vez solamente de sufrir alguna ruptura parcial, también hace que los componentes óseos de la articulación sufran alguna disrupción entre sí, una incongruencia, y entonces como la gente le conoce comúnmente como que sale de su lugar. Por eso la luxación, entonces, es una lesión cápsulo-ligamentaria, o sea, no solamente los ligamentos, sino de la cápsula articular.
y ahí ya hay pérdida del contacto de las superficies articulares de los huesos que conforman esa articulación, no solamente de dos, dependiendo de todos los huesos que conforman esa articulación. Esta luxación puede ser una luxación total o una luxación parcial, que también es conocido como subluxación. ¿Qué síntomas o qué signos puede aparecer cuando hay una luxación? El dolor es mucho mayor que cuando hay solamente un esguince. Generalmente el dolor es intenso, la tumefacción es mucho mayor que el esguince, hay ya una deformidad en la articulación, o sea, hay pérdida de los referentes óseos de la articulación y hay una impotencia funcional, o sea, no puede movilizar esa articulación. Acá tenemos, por ejemplo, en la foto, tenemos 3 ejemplos de luxaciones, porque la luxación se puede dar a cualquier nivel donde exista una articulación, puede luxarse. Vemos, por ejemplo, acá una luxación interfalángica y la deformidad que presenta el dedo, o sea, hay una pérdida del eje longitudinal de la falange. Acá vemos, por ejemplo, una luxación de hombro y vemos aquí la diferencia entre lo que es la región deltoidea del hombro izquierdo en comparación al lado derecho, donde hay un hueco en la región glenohumeral. Mirando, nosotros suponemos ya que tiene una luxación de hombro. A esto entonces hay que sumarle si existe el cuadro de dolor intenso y también el cuadro de impotencia funcional. Aquí al lado tenemos un ejemplo de una luxación acromioclavicular que es un poquitito por arriba de la articulación glenohumeral. Por eso puse estas dos fotos uno al lado del otro, porque generalmente uno dice luxación de hombro. Mirando así puede ser parecido. Ya los ojos más habituados a ver una y otra patología van diferenciando cuál es más preciso para una luxación de hombro y cuál para una luxación acromioclavicular. Por eso van a ser los medios diagnósticos imagenológicos, van a ser lo que nos ayude. Y entre uno y otro, por ejemplo, la diferencia que hay en la conducta para poder realizar. Y hablando de diagnóstico, lo primero es el diagnóstico clínico. Así como les expliqué, cuando hay una pérdida de referencia de los puntos, los detalles anatómicos de una articulación, hay que suponer que tiene una luxación. Entonces, lo primero es clínico, acompañado del cuadro de dolor, tumefacción y la impotencia funcional. El diagnóstico imagenológico, fundamental para nosotros, lo primerito es una radiografía y de acuerdo a las partes a las articulaciones afectadas, entonces tiene su forma de pedir las proyecciones. Si es solamente anteroposterior, frente y perfil, axial, por ejemplo, las del hombro encontramos axilar, escapular, va a depender ya de la articulación afectada. Luego de la radiografía, y si a nosotros no nos convence tanto que sea ya eso como un diagnóstico definitivo, porque puede ser, por ejemplo, algo muy obvio como esta radiografía que vemos aquí, y comparamos la articulación acromioclavicular del lado izquierdo y del derecho, vemos que la apertura es mayor del derecho, y ya estamos seguros que solamente tiene una luxación acromioclavicular. Aquí arriba, por ejemplo, tenemos una radiografía de pelvis panorámica y vemos que la cabeza femoral está fuera del acetábulo. Tiene una luxación coxofemoral o una luxación de cadera, como normalmente nosotros le llamamos. Además de tener esta radiografía ya y poder realizar la maniobra de reducción ya con esta radiografía, nosotros sí o sí después vamos a necesitar otro estudio que va a ser la tomografía. ¿Qué nos va a definir la tomografía? Si hay o no algún componente articular roto que no se ve en la radiografía simple. Y por último encontramos la resonancia magnética. Y aquí abajo tenemos, por ejemplo, una comparación entre lo que es la radiografía simple, la radiografía simple que pedíamos acá entonces para una cervical de
columna cervical, una lateral, y vemos acá entonces que hay una disrupción entre lo que es C3, C4, C5. O sea, como es una articulación ya mucho más compleja, posteriormente pedimos entonces nuestra tomografía y en el corte sagital vemos con más claridad que hay una listesis, o sea, una saliencia ósea que sale de su lugar en alrededor ya casi del 50% entre lo que es el C2, el C3 y el C3, C4. Y la resonancia magnética, por ejemplo, acá nos sirve para ver si hay o no daño medular. Por eso estas tres categorías, radiografía, tomografía, resonancia, estos tres estudios son fundamentales, pero no a todas las luxaciones le pedimos los tres estudios. Es de acuerdo al grado de severidad de la articulación afectada. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento una vez que ya diagnostiquemos nuestra luxación? Lo primero, e insisto de nuevo en esto, lo primero es tratar cuando nos llega ese paciente en el puesto donde nosotros estemos, ya sea en una USF, en un hospital distrital o donde estemos. Lo primero van a ser entonces las primeras medidas, los primeros auxilios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reposar la articulación, aplicarle frío local, o sea, la crioterapia, inmovilizar. Si se trata, por ejemplo, del miembro inferior, entonces se hace una pequeña férula que se puede hacer. Si no tenemos nosotros yeso, algodones y vendas, se puede aplicar mismo de cartones, madera, cualquier cosa que logre inmovilizar la articulación. Si se trata del miembro superior, es mucho más fácil, se consigue hacer un cabestrillo que se puede hacer con un pedazo de tela, una pañoleta, e inmovilizamos el miembro superior. Y si se trata, por ejemplo, de un traumatismo de columna lumbar, entonces es acostarle al paciente sobre una cama rígida, una tabla, y tratar de no movilizar de esa posición hasta que llegue a un centro de mayor complejidad y pueda realizarse los estudios correspondientes. Muy importante no maniobrar ni intentar reducir antes de contar con un estudio imaginológico que nos dé la certeza de que se trata simplemente de una luxación. ¿Y por qué digo esto? Porque las luxaciones pueden estar acompañadas de pequeñas fracturas o grandes fracturas articulares. Si nosotros maniobramos esa luxación que a nosotros nos impresionó que solamente era una luxación, y después, por más que ya le hayamos reducido, después en una radiografía de control, encontramos que también hay trazos de fractura, el problema se nos viene encima, porque no tenemos forma de comprobar de que esa fractura ya existía antes de realizarle la maniobra de reducción y que no fuimos nosotros los que le produjimos esa fractura. Por eso es muy importante. Lo que a nosotros nos compete cuando nos llega, hacemos lo que nosotros podamos con los estudios que nosotros ya tengamos a mano. Si el paciente ya viene de otra parte, no somos nosotros traumatólogos, y ya viene con un estudio previo y vemos que efectivamente es una luxación, sabemos ya identificar en una radiografía que es una luxación y no tiene fractura acompañante. Si nosotros tenemos conocimiento de poder reducir esa luxación y estamos en el medio del monte donde nos es muy difícil derivar a ese paciente, entonces sí podemos hacer el intento de reducir esa fractura. Si tenemos un centro de mayor complejidad, un hospital más grande, donde va a encontrar especialistas para su atención, dentro de las primeras 6 horas, entonces es mejor derivar, por más que el paciente esté con mucho dolor. Le vamos a hacer menos daño al paciente que intentando reducir si es que no estamos habituados a hacerlo normalmente. Lo otro también es no aplicar ningún ungüento, ninguna pomada, nada de masajes en la zona. Es solamente entonces crioterapia, inmovilizar y enviar al especialista. El tratamiento como tal viene ya después, cuando ya llega al hospital y le puede ver ya el traumatólogo de guardia.
Existen diferentes maniobras de reducción de acuerdo a la articulación afecta, que eso vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Inmovilización posterior. Después de realizar la reducción, se debe inmovilizar, igual dejar en reposo esa articulación. Luego viene la terapia farmacológica para que le ayude a calmar el dolor y la inflamación local. Y también, muy importante, la rehabilitación fisiokinesiológica. En cuanto a las técnicas de reducción, por ejemplo, tenemos acá algunos ejemplos de cuando el hombro está luxado. Hay infinidad de técnicas que vamos a encontrar en diferentes libros y no significa que todas las maniobras debamos hacer. El médico, el traumatólogo que atiende al paciente hace la técnica de reducción con el que mejor se siente, con el que más seguro se siente, para poder acomodar de nuevo esa articulación. No hace falta estar probando maniobras nuevas si uno ya está habituado con una maniobra que se siente a gusto y que le es mucho más fácil. Depende mucho también si tenés o no algún acompañante para que te pueda ayudar con el paciente o si estás solo. Y la otra cosa también es que algunas veces se va a poder hacer la reducción bajo sedación en quirófano y otras veces no vamos a poder hacer en quirófano y vamos a tener que hacer con el paciente despierto en la urgencia o donde nos encontremos. Todo eso entonces influye para utilizar las técnicas de reducción para la luxación de cada articulación. Hay luxaciones que son sencillas de introducir nuevamente la articulación correspondiente, otras que son más difíciles. Tenemos, por ejemplo, acá 3 diferentes maniobras para cuando existe una luxación de cadera. Y la misma cosa, depende mucho si el paciente está sedado o no, si uno tiene acompañante o no para poder ayudarle, para poder reducir la luxación. Y después de esto, como les dije, viene el reposo del miembro, o sea, la inmovilización posterior, de nuevo, en el caso del hombro, por ejemplo, sí o sí, por lo menos 2 a 3 semanas de inmovilización con cabestrillo para que la parte de los ligamentos y eso vaya reposando y se vaya regenerando de nuevo, vaya cicatrizando algunas rupturas que puedan haberse dado durante la luxación. Y en ese tiempo ya inmediato después de la reducción y darle de alta al paciente, puede empezar ya directamente con su tratamiento de fisioterapia para que esa articulación vuelva a la normalidad lo antes posible. Muchas veces, y se da más bien en el caso de luxación de hombro, viene una luxación pura de hombro que nosotros vemos en la radiografía y entonces le hacemos la maniobra de reducción, le volvemos a repetir la radiografía, estamos seguros de que ya volvió a su lugar, entonces le indicamos su reposo, su analgesia, le mandamos su fisioterapia y el paciente generalmente no vuelve más después. Pueden pasar 2 cosas. Puede ser un episodio único de luxación de hombro o puede ser una luxación recidivante, o sea, se va repitiendo en el tiempo. Antes se decía que una luxación de 3 luxaciones en un año ya era de tratamiento quirúrgico. Ahora se dice que desde la primera luxación de hombro ya debe tener un soporte quirúrgico porque existe un compromiso ligamentario desde la primera luxación. Tal es el caso que es muy importante de nosotros tratar la luxación en la forma aguda y después siempre seguirle al paciente, pedirle ya su resonancia magnética, porque sí o sí después de esta luxación de hombro hay que pedir una resonancia magnética para poder ver la lesión de los tejidos acompañantes, ya sea de la cápsula o de los ligamentos, y entonces ver si amerita o no un tratamiento quirúrgico. Lo otro que es muy importante ver cuando viene el paciente con algún tipo de luxación es que si es que, por ejemplo, fue una luxación de cadera,
hay que ir adelantándole ya al paciente de que esa articulación ya no va a ser anormal, por más que el paciente después no tenga ningún tipo de dolor y se recupere y pueda trabajar normalmente. Siempre va a haber un riesgo de que desarrolle una artrosis precoz. ¿Por qué? Porque ya hubo daño del componente articular del cartílago. Entonces, es un factor predisponente para que se forme después una artrosis secundaria. En el caso de la luxación de cadera, por ejemplo, se indica 6 semanas sin apoyo. Siempre se hace también una tomografía o una resonancia consecutiva por lo menos cada 6 meses para ver que no haya necrosis de la cabeza femoral, que es muy frecuente si es que la luxación de cadera ha pasado sobre todo las primeras 4 horas. Por eso digo que cada articulación tiene sus particularidades y su tratamiento posterior. Pero eso ya le compete ya al traumatólogo hacer su seguimiento. Lo que ustedes tienen que ser capaces de identificar que están ante un caso sospechoso de un esguince, una luxación o una fractura y qué medidas van a hacer en el lugar donde se encuentren hasta poder derivarle al centro más cercano. Bueno, pasamos entonces a algo un poquitito más complejo y vamos a hablar de lo que son las fracturas. Es algo mucho más aparatoso, o sea, se puede ver más claramente. Y la fractura se conceptualiza como una pérdida de continuidad del hueso, ya sea de forma total o parcial. Generalmente es causada por un traumatismo directo o indirecto que supera la elasticidad del hueso. ¿A qué se refiere con un traumatismo directo e indirecto? Y que supera la elasticidad del hueso. El hueso de por sí tiene una dureza y una elasticidad hasta dónde puede moverse. El hueso no es algo rígido, tiene cierta elasticidad. Si el mecanismo traumático logra vencer la elasticidad del hueso de acuerdo al mecanismo, que puede ser por flexión, por torsión, por compresión o por distracción, entonces rompe la cortical ósea y se produce la fractura. Es muy importante también saber que las fracturas no solamente se dan por causa traumática, también existen las que son fracturas por fatiga o estrés y las que son fracturas patológicas dadas por algunos tipos de tumores, quistes óseos o deficiencias vitamínicas. Y es por eso que empezamos la primera clasificación diciendo que es de acuerdo a la etiología, puede ser de causa traumática, por fatiga o estrés, y las patológicas. Las traumáticas es evidente por algún trauma, así como les expliqué que podía ser directo o indirecto. Las que son por fatiga generalmente se dan en personas que utilizan mucho, o sea, se cargan mucho sobre esa parte del hueso. Tenemos un ejemplo típico, por ejemplo, como es la fractura por fatiga o por estrés del quinto metatarsiano que se da en soldados militares que pasan largas horas del día parados o caminando. Entonces, se va fatigando el hueso, se va cansando y en un momento se llega a estresar, a romperse. Y las fracturas patológicas, como les decía, dadas por algunos tumores, ya sean benignos, malignos, o por algunas deficiencias vitamínicas. Según el desplazamiento y la estabilidad, podemos ver, y acá tenemos ejemplo, que la fractura puede estar cabalgada o desplazada, o sea, así, y en este caso también es una fractura inestable. O puede ser una fractura simple, no desplazada, y es estable, o sea, no se mueve tanto el foco. Todo esto es muy importante para ver después el tratamiento posterior. Y aquí me detengo un momentito porque esta es la parte fundamental que quiero que se lleven de la clase de fracturas. Según el compromiso de las partes blandas, hay que saber identificar si una fractura es cerrada o una fractura es abierta o expuesta también, como se conoce. Esto es lo primero y si solamente se saben esta parte de la clase, yo ya voy a terminar contenta ya. Porque hemos
médicos que no sabemos todavía describir cuando hablamos, ¿es una fractura abierta o es una fractura cerrada? Y no somos capaces de identificar cuándo una fractura es abierta y cuándo es una fractura cerrada. Parece algo muy obvio, pero hay quienes no saben identificar. Entonces, esto es lo primerito que tienen que saber ustedes. Cuando van a referir a un paciente por mensaje, por llamado, lo que sea, es una fractura abierta o cerrada, lo principal que tienen que hacer. ¿Por qué? De acuerdo a eso, es más urgente tratar la fractura. Si es una fractura cerrada, puedes respirar tranquilo, hacerle su férula y tardar un poquitito más para poder enviar. Es una fractura expuesta, tenés que enviarle ya nomás. En lo posible tiene que llegar antes de las 6 horas a un hospital más complejo para que se pueda realizar las primeras medidas de lavado ahí. Las fracturas cerradas vamos a ver después otras clasificaciones. Y las fracturas abiertas, de acuerdo al compromiso de partes blandas y el grado de apertura de la piel y la exposición del hueso, pueden dividirse en 3 estadios, de acuerdo a la clasificación de Gustilo. Gustilo 1 es cuando la herida es puntiforme, no vemos quizá el hueso, pero hay un punto menos de 1 centímetro y es en el foco de fractura, es ya una fractura expuesta. No hace falta que el hueso completo salga afuera, así como vemos, porque no todas las fracturas expuestas van a venir así. Entonces, tenés que identificar si la fractura es pequeña, entonces puede igual ser una fractura expuesta si se encuentra en el foco de fractura. Gustilo 2 ya es cuando es más de 2 centímetros, pero menos de 10 centímetros. O que la piel no logre ya cubrir toda la parte ósea. Y Gustilo 3 es cuando ya es mayor de 10 centímetros y se divide nuevamente en A, B y C de acuerdo al compromiso de la piel y también de los vasos sanguíneos. 3A cuando es una fractura conminuta, pero la piel puede cubrir completamente la parte afecta. 3B cuando la lesión es más de 10 centímetros, pero no logra ya cubrir la parte ósea y queda expuesta. Y 3C cuando ya hay compromiso vascular. Según el mecanismo traumático, las fracturas se pueden diferenciar también de acuerdo al mecanismo, ya sea directo o indirecto. Y las indirectas pueden ser por compresión, o sea, se aprieta, compresión, tracción, estirar, elongar, flexión, como muestra el dibujo, cizallamiento o torsión. Todo esto puede provocar una fractura. Según el trazo de fractura, puede ser transversa, lineal, oblicua, compuesta, oblicua descompuesta o desplazada, puede ser espiroidea, en tallo verde o conminuta. Y existe una clasificación amplia, que esto es solamente un ejemplo, que habla de la clasificación de la AO, que es la Organización Mundial de Ortopedistas. Y esto entonces divide en lo que es extraarticular, articular parcialmente y totalmente articular. La extraarticular es A, la parcialmente articular es B y la completamente articular es del tipo C. Y estos a su vez se van diferenciando otra vez, o sea, subtipo otra vez de acuerdo a la línea de la fractura. Esto ya es mucho más complejo y es netamente objetivo de un traumatólogo el poder clasificar estas fracturas. Algo muy importante que tenemos que identificar también que en el niño existen diferentes formas de presentarse una fractura y solamente les muestro así a grandes rasgos para que tengan conocimiento. ¿Cómo se ve un hueso normal? Una incurvación plástica es ya una fractura para nosotros, pero se conoce como una incurvación plástica, o sea, no vemos ninguna herida, ninguna apertura de la cortical, pero se curvó más de la cuenta por un traumatismo. En rodete o en tubo de plomo, cuando vemos ahí como el mecanismo de compresión y entonces lo que provoca es un pequeño abultamiento de la cortical. En tallo verde, como su nombre lo dice, es como cuando uno rompe una ramita verde y no logra romperse por completo, entonces quedas
una fractura completa, y las epifisiolisis cuando afecta ya lo que es la fisis. Y estos a su vez, de acuerdo al compromiso de la fisis, se clasifican en tipo 1, que es solamente un leve desplazamiento de la fisis, de la diáfisis; el tipo 2, cuando ya la metáfisis está fracturada; el tipo 3, cuando la epífisis está fracturada; el tipo 4, cuando la epífisis y la metáfisis están fracturados; y el tipo 5, que es muy difícil de ver, que es por un efecto de compresión, que generalmente pasa desapercibido si es que uno no piensa en eso y no busca en las radiografías. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Deformidad local, pérdida del eje del miembro, dolor, movilidad normal del hueso, crepitación ósea, la impotencia funcional, lesiones en piel y partes blandas adyacentes en caso de fracturas abiertas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Nuevamente el diagnóstico clínico e imaginológico. Y en la parte de imágenes, nuevamente radiografías, tomografías y resonancias magnéticas. Generalmente, cuando es una fractura articular, es muy importante contar con una tomografía, y ya si es que nosotros pensamos además de que puede haber compromiso ligamentario, entonces tenemos que solicitar también una resonancia magnética. Tenemos, por ejemplo, acá ejemplos de una radiografía. Este es el codo, una radiografía de un niño. Y vemos acá entonces una solución de continuidad, y justamente afecta lo que es la unión de la epífisis con la diáfisis. Esta fractura es muy común en los niños, la fractura supracondílea, y tiene diferentes grados. Vemos acá en las diferentes posiciones, diferentes trazos de fractura. En una radiografía, ¿cómo puede identificarse? Y ya cuando es articular, por ejemplo, esta es una fractura de meseta tibial, que en la radiografía puede parecer muy inocente una fractura, pero vemos, por ejemplo, en la tomografía que hay un gran componente articular afectado, con una conminución y una disrupción completa ahí de la articulación, que está totalmente hundida. Todo esto nos va a dar nosotros el panorama para nuestro tratamiento y la recuperación. Generalmente cuando hay un compromiso articular, la recuperación no siempre va a ser del 100%. Es muy difícil que sea el 100%. Y siempre va a haber, ya por el daño articular, siempre va a haber esa predisposición de que se produzca una artrosis precoz. El tratamiento, siempre, y lo más importante para nosotros, primeros auxilios. ¿Cuáles van a ser nuestros primeros auxilios ante una fractura? Evitar el movimiento de la zona afectada, no manosear, no masajear, no estirar, no meter nada en su lugar. Si vemos hueso afuera, no hay que meter nada adentro. Si vemos hueso afuera, es solamente tapar, inmovilizar y derivar al paciente. Esa parte donde nosotros vemos que está deformado, tenga o no lesión en piel, hay que retirar la ropa, hay que dejar lo más limpio posible la zona para poder inmovilizar y enviar lo más rápido posible a un centro donde pueda realizarse alguna radiografía y pueda evaluarle el traumatólogo. Luego está el tratamiento. Ya el tratamiento va a constar de 2 etapas. Uno es la inmovilización definitiva. Si es que no va a requerir alguna cirugía, entonces se puede colocar yesos u ortesis, que son estos aparatos que nos pueden ayudar desde afuera para alinear nuestra fractura hasta el proceso de consolidación. ¿En qué va a variar la inmovilización definitiva? Si es que nosotros vamos a decir el paciente se cura o no con yeso, depende mucho del tipo de fractura, si es articular o no. Y entonces ahí es que nosotros vamos a poder decidirnos si es que vamos a inmovilizar con yeso, algún tipo de ortesis, o si nosotros tenemos que ir a un tratamiento posterior, que va a ser la cirugía. Ya la reparación quirúrgica, hay miles de técnicas y depende del tipo de fractura, de la localización de la fractura, de la edad del paciente, de qué es lo que nosotros queremos lograr con el paciente en su recuperación, para que nosotros podamos optar
por los materiales de osteosíntesis que vamos a utilizar con el paciente para reparar las fracturas. Vemos un ejemplo acá, por ejemplo, en una fractura de tobillo, donde se usan placas y tornillos y se logra reducir la fractura. Esto se hace abriendo el foco de fractura. Acá vemos, por ejemplo, una fractura de cadera utilizando lo que es la placa DHS, un clavo placa, el clavo que va directo a la cabeza del fémur y la placa que lo fija a la diáfisis del fémur. Acá tenemos otro tipo de material de osteosíntesis que es una prótesis y un cerclaje. El cerclaje, el material de cerclaje que se utiliza son los alambres, o sea, se pueden usar clavos, tornillos, todo es con tal de pararla. Y acá tenemos un ejemplo, el enclavijado endomedular, que es el tratamiento ideal para cuando hay fractura de huesos largos. ¿Por qué digo el tratamiento ideal? Bueno, esto se hace generalmente sin abrir el foco de fractura, solamente se hace una apertura en el foco de inserción del clavo, o sea, donde se va a introducir, ya sea anterógrado o retrógrado, y después nos valemos con el uso del arco en C para poder visualizar e ir reduciendo la fractura, colocar bien el clavo y fijar con los pernos de bloqueo. ¿Qué logramos con esto? No abriendo el foco de fractura. Menos posibilidad de que haya una complicación posterior como lo es una infección y una recuperación mucho más rápida para el paciente, ya que el paciente posterior a su tratamiento quirúrgico de un enclavijado endomedular al día siguiente puede estar apoyando ya el pie. A diferencia de cuando se trata, por ejemplo, con placas y tornillos, de que hasta cuando no se vea consolidación total del hueso en una radiografía no se indica el apoyo del miembro. Ahora, no en todos los huesos se puede colocar clavos. En el fémur sí, en el tobillo no hay, por ejemplo, un clavo para poder colocar en el peroné. Entonces, sigue siendo este el tratamiento ideal. Por eso, cada tipo de fractura, cada articulación tiene sus particularidades. Cada trazo de fractura, todo lo que nosotros queremos lograr con el paciente, la edad del paciente, las comorbilidades del paciente, todo eso va a influir para que nosotros podamos optar por la mejor opción en cuanto a material de osteosíntesis para el paciente. Lo esencial y no olvidar, y con esto voy a retroceder otra vez, el tratamiento de las fracturas cuando vemos es la parte de primeros auxilios. Primeros auxilios, evitar el movimiento de la zona afecta, intentar de no meter nada en su lugar, no estirar, no traccionar, inmovilizar como esté y con lo que tenemos, un cartón, una tablilla, telas, vendaje, lo que sea, aplicarle hielo local, nada de ungüento, nada de eso, retirar toda la ropa en lo posible alrededor de la fractura. Si hay hueso afuera, eso no se mete, solamente se cubre con alguna gasa, un vendaje y se envía al paciente. Ya una vez que le vea el traumatólogo, entonces va a ver qué tipo de fractura es y qué tratamiento es el ideal para ese tipo de fractura. Si se trata de una fractura expuesta, va a haber su primera etapa de lo que son los lavados operatorios para que después, posteriormente, se decida sobre el tratamiento quirúrgico de la fractura. Y bueno, eso es todo. Espero les haya servido esta charla. No es mucho lo que tenemos que llevar en casa. Lo que tienen que tratar de ver es siempre hacer el menos daño posible con lo que tenemos y con lo que sabemos. Si nosotros no sabemos hacer, es mejor derivar a alguien que sepa hacer. Pero con lo que nosotros tengamos a mano, tenemos que ser capaces, por lo menos, de inmovilizar esa pierna, ese brazo afectado y poder derivarlo a un hospital. Muy importante, lean las características en cuanto a cuadro clínico de lo que son los esguinces, las luxaciones, las fracturas. El dolor va a ir de forma progresiva hasta que llegue a la parte de fracturas. El dolor va a ir aumentando, la deformidad también.
el compromiso de las partes blandas que puede verse. Y lo más importante es no maniobrar sin antes tener un estudio imagenológico. Nada de masaje, nada de pomada, nada de estirar antes de tener una radiografía previa. En caso de tener una luxación, se hace siempre una radiografía previa, luego se realiza la maniobra de reducción y posteriormente se vuelve a pedir una radiografía de control para ver si es que hemos logrado reducir satisfactoriamente o no. Bueno, buenas noches y hasta la próxima.